¿De ustedes? Bueno, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Quien les habla, les saluda, es el ingeniero Luis Cruzado. El día de hoy tenemos un tema muy importante y muy relevante con respecto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de controles, más conocido como el IPERS. ¿Correcto? Tenemos unos objetivos principales, los cuales estos objetivos principales son conocer los requisitos legales relacionados al IPER y sus medidas de control, identificar también los peligros por categorías, por actividades y puestos de trabajo, realizar una valoración de los riesgos por actividades también y puestos de trabajo, usar adecuadamente las tablas de valoración de riesgos y la elaboración de la matriz del IPER-C y medidas de control con su respectivo seguimiento. El marco normativo para esta ponencia tenemos, por ejemplo, todo lo referencial a la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el decreto 005 del año 2012. Luego contamos también con la resolución ministerial 050. Luego contamos con la resolución ministerial 050. Contamos con la resolución ministerial 050 del año 2013, que nos habla de los formatos referenciales que contempla la información mínima que deben, en este caso, de contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contamos con el Decreto Supremo 014 del año 2013, que es el reglamento de registro de auditores también autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contamos con la Ley 30.222, que es la modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 006 del año 2014, el Decreto Supremo 010 del año 2014 también, que es la norma complementaria para aplicar las disposiciones complementarias de la Ley 30.222. Contamos con las modificatorias también de los nuevos registros de accidentes mortales, incidentes peligrosos, accidentes no mortales y enfermedades profesionales. Y lógico, contamos también con el Decreto Supremo 002 del año 2020, que nos aprueban las medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario en el artículo 77, ¿no? Entonces, esta normativa o marco teórico, esta normativa de seguridad y salud en el trabajo se enfoca justamente a la identificación de peligros, evaluación y sus medidas de control.
Este video es muy importante porque nos habla, nos explica de que todas las actividades que realiza el hombre en el planeta, todas las actividades desde que llega el hombre al planeta, están rodeados de peligros, si te das cuenta, ¿no? Todo lo que hace el ser humano en el planeta, cualquiera que sea su cultura, su raza étnica, su religión, etcétera, todo lo que hace está rodeado de peligros. En estos momentos, por ejemplo, cada uno de ustedes que están escuchando esta ponencia están rodeados de peligro, porque tienes un tomacorriente, ¿correcto? De repente vas a tu cocina a cocinar, está rodeado de objetos punzocortantes, como es un cuchillo, tienes escaleras que pueden producir una caída, etcétera, ¿ya? Entonces, eso significa que el primer elemento que nosotros debemos de conocer es el peligro, ¿ya? De acuerdo al Decreto Supremo 005 del año 2012, el peligro es una situación o característica intrínseca de algo que es capaz de ocasionar daños a quienes, a la persona, a los equipos, a los procesos y al ambiente de trabajo. Recuerda de que cada uno de estos que yo te estoy mencionando, persona, equipo, procesos y ambiente de trabajo, se les conoce como blancos. ¿Y por qué se les conoce como blancos? Porque son la parte más vulnerable de una organización, siendo la persona el elemento más importante de todo proceso productivo. Es decir, los peligros atacan a las partes vulnerables llamados blancos, que puede ser una persona a través de un accidente, a los equipos a través de una avería. Esa avería ocasiona de que el equipo deje de funcionar y como consecuencia de eso haya una paralización y un retraso en la producción, lo mismo en los procesos y con respecto al ambiente genera una contaminación, ¿correcto? Entonces es muy importante tener. Entonces, como yo les venía indicando, ¿no? Recuerda de que las personas, los equipos, los procesos y el ambiente de trabajo son considerados blancos o elementos vulnerables, ¿no? Yo he puesto acá la imagen de una sustancia tóxica, porque la sustancia tóxica, vamos a decir, un ácido o un producto químico tiene la naturaleza o tiene las características intrínsecas. Intrínsecas significa que son propios del producto, propios del elemento, de ocasionar daño. ¿A quién? A cualquiera de los elementos, en este caso, del proceso, especialmente a la persona. Observamos acá una carga suspendida. La carga suspendida es el peligro, ¿correcto? Luego tenemos acá que el peligro puede ser una fuente, una parte accesoria o herramienta que puede generar un accidente. El peligro puede ser una situación, una actividad o una circunstancia, o puede ser un acto, ¿no? Que se podría relacionar con un acto subestándar que puede generar un accidente. Significa que los actos subestándar son considerados peligros. Una persona puede ser considerada un peligro. Imagínate una persona sin competencias, una persona sin habilidad, una persona sin capacitación se convierte en peligro para sí misma y se convierte en peligro para los demás. Una situación, por ejemplo, un piso mojado o una herramienta en mal estado puede convertirse o puede ser un peligro. Una fuente, un motor que genera mucho ruido, se convierte en peligro. Tenemos diferentes tipos de peligros que nosotros debemos de identificar en los puestos de trabajo para de una u otra manera poder, en este caso, identificarlos y conocer qué tipo de situación o consecuencia nos puede producir. ¿Cuáles son los diferentes tipos de peligros que nosotros debemos de una u otra forma
conocer en nuestro puesto de trabajo. Mira, tú en tu puesto de trabajo tienes dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? De que te puedes accidentar o te puedes enfermar, ¿correcto? Eso cópialo. En el puesto de trabajo nosotros nos podemos enfermar o nos podemos accidentar. ¿Cómo nos podemos enfermar? Porque estamos rodeados de agentes. Esos agentes pueden ser agentes físicos, químicos, locativos, ergonómicos, psicosociales, biológicos, etcétera. Entonces, dentro de los tipos de peligro que nosotros conocemos, es muy importante saber que tenemos los peligros físicos, los peligros químicos, los biológicos, los ergonómicos, los psicosociales, los mecánicos y eléctricos y los locativos, como tú podrás observar, los locativos, ¿correcto? Entonces tenemos acá los siguientes. Dentro de los tipos de peligros tenemos los físicos. ¿Cuáles son los físicos? Son agentes, factores o circunstancias que pueden causar daño con o sin contacto. Dentro de los peligros físicos está, por ejemplo, el ruido. El ruido es un peligro físico que te puede llegar a enfermar. Puedes contraer una enfermedad que se llama hipoacusia, que es en este caso, la degeneración del oído, producto de la exposición, ya sea prolongada o en pequeños tiempos de decibeles muy altos, ¿no? Y considerables. Recuerda de que la mayoría de enfermedades son crónicas, o sea, aparecen con el tiempo. Nadie se enferma de la noche a la mañana, ¿correcto? Entonces, dentro de los peligros físicos tenemos el ruido, tenemos la iluminación, excesiva o poca luz en tu lugar de trabajo puede producirte molestias en la vista, ¿no? Temperaturas extremas, mucho calor o mucho frío. Las situaciones de las vibraciones, por ejemplo, hay equipos que vibran y esas vibraciones pueden tener una repercusión en nuestra salud músculo-esquelética, ¿no? Estamos observando, por ejemplo, acá una lista de tareas visuales y con respecto a las características del puesto de trabajo, ¿no? Entonces tenemos un área de trabajo, en este caso, la iluminación se mide por unidades de lux, ¿no? Dependiendo de las características del trabajo, es que nosotros podemos estar necesitando una iluminación de 20, de 50, de 200, de 300 o 500 lux. Eso es con respecto a la iluminación. Recuerda de que un área poco o muy iluminada puede traer efectos negativos a nuestra vista, ¿correcto? Luego tenemos el tema del ruido. El ruido se mide por decibeles, ¿correcto? Entonces tenemos acá una columna donde me indica un tiempo de exposición máxima y tenemos acá una columna que me indica un número determinado de decibeles. Por ejemplo, para una exposición en el trabajo de 24 horas al día, tenemos solamente una exposición de 80 decibeles. Significa que vamos a suponer que alguien trabaja 24 horas al día. Esta persona que trabaja 24 horas al día solamente puede estar expuesta como máximo a 80 decibeles. Luego tenemos que cuando una persona trabaja 16 horas al día, el nivel de ruido máximo a tolerar solamente son 82 decibeles. Con 12 horas al día son 83, con 8 horas al día son 85, con 4 horas al día son 88. Significa que el tiempo de exposición con la exposición de los decibeles son inversamente proporcional, porque a medida que disminuye el tiempo de exposición, aumenta el número de decibeles, ¿ya? Entonces, el ruido es un peligro al cual nosotros estamos rodeados y que puede producir, lógico, no solamente enfermedades, sino también el ruido puede producir accidentes. Si bien es cierto, yo te había hablado de que el ruido puede afectar de manera negativa tu salud auditiva, ¿cómo te puede accidentar? Si hay mucho ruido a tu alrededor, ese ruido no va a permitir que tú identifiques el sonido de algún otro peligro que se puede ir avecinando, ¿no? Ese ruido va a impedir que la comunicación que tú tengas con tu compañero o tu supervisor sea ineficiente. Al ser ineficiente, vas a entender mal, perdón, y vas a cometer errores. De esa manera te puede accidentar también el ruido, ¿correcto?
Hoy hablaremos de don Jesús Alzate. Don Chucho es un trabajador que toda su vida laboral ha estado trabajando en el área de motores. Recordemos que la resolución 1632 del 2017 estableció la metodología de medición de ruido y fijó los niveles permitidos al interior de edificaciones en donde existan fuentes fijas de ruido. Don Chucho tiene en este momento 55 años y desde joven ha trabajado en la empresa en mantenimiento de las plantas de motores y compresores. Desde siempre, Don Chucho ha estado expuesto al ruido. Ahora lo podemos ver con todos sus elementos de protección personal: ropa de trabajo, casco, protectores auditivos de copa, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes. Don Chucho es muy comprometido con su seguridad. Sin embargo, no siempre fue así. Hace tiempo no éramos tan juiciosos en el uso de los elementos de protección y don Chucho no los utilizaba. Eso ha hecho que don Chucho sufra una serie de enfermedades desde dolores de cabeza hasta la pérdida de la audición. Primero es importante que conozcamos nuestro oído. El oído es un órgano que se compone de 3 partes. El oído externo, que se localiza fuera del cráneo. Este se encarga de captar las ondas sonoras y dirigirlas hacia la membrana timpánica. Luego está el oído medio, es la parte del oído entre el tímpano y la ventana oval. El oído medio transmite los sonidos del oído externo al oído interno y está compuesto por 3 diminutos huesos: martillo, yunque y estribo, por la ventana oval, la ventana redonda y la trompa de Eustaquio. Y por último, el oído interno. Es la parte más interna del oído, formada por la cóclea, el órgano del equilibrio y el nervio auditivo. En el oído interno se realiza la transformación de la energía mecánica, producida por las ondas sonoras en impulsos nerviosos. A través de este órgano se procesa todos los sonidos que existen, y el ruido es un sonido inarticulado o confuso que suele causar una sensación auditiva desagradable. La exposición constante a este produce diferentes enfermedades y efectos sobre la salud. También se reconoce que la exposición durante más de 8 horas a niveles sonoros por encima de 85 decibeles es potencialmente peligrosa, situación por la que ha pasado don Chucho por varios años. En la industria se conocen 3 tipos de ruidos: continuo, intermitente y de impacto. El ruido continuo se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin interrupción. Por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso. Como podemos ver, don Chucho estuvo expuesto a este tipo de ruido durante muchos años. El ruido intermitente se da cuando la maquinaria opera en ciclos o cuando pasan vehículos aislados o aviones. El nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. El ruido de impacto se da, como su nombre lo indica, por impactos o explosiones, por ejemplo, de un martinete, troqueladora o pistola. Don Chucho ha terminado sus actividades y regresa a descansar. Sin embargo, el ruido al que ha estado expuesto por muchos años ha generado una discapacidad auditiva, alteraciones del sueño y, por lo tanto, problemas de comunicación. Estos son algunos de los problemas causados por la exposición al ruido. Existen además otros efectos adversos a la salud, como son efectos auditivos. Son discapacidad auditiva incluyendo dolor y fatiga auditiva, así como también tinnitus, es decir, escuchar ruidos en los oídos cuando no existe fuente sonora externa. Perturbación del sueño, dificultad para quedarse dormido, insomnio, despertares frecuentes, levantarse demasiado temprano, alteraciones en las etapas del sueño y su profundidad. Efectos cardiovasculares: incremento de la presión arterial, de la tasa cárdica y de la amplitud del pulso, cambios en la respiración, arritmias cardíacas, respuestas hormonales, hormonas del estrés y sus posibles consecuencias sobre el metabolismo humano y el sistema inmune, rendimiento en el trabajo y la escuela, interferencia en el comportamiento social, agresividad, protestas y sensaciones del desamparo. Interferencia con la comunicación oral, fatiga, incertidumbre e irritación. La pérdida de la audición, como la que sufre don Chucho, se conoce en el campo laboral como hipoacusia neurosensorial y es una de las enfermedades de ruido más comunes. Para evitar todos estos inconvenientes, es importante la relación empresa-trabajador y tener en cuenta los siguientes aspectos: eliminar las fuentes molestas que producen el ruido, realizar control de producción del ruido, llevar a cabo la reducción a través de medidas en el entorno, aplicar medidas de tipo individual, usar siempre los elementos de protección adecuados, realizar mediciones con el fin de generar controles efectivos de acuerdo con los resultados obtenidos. Esto garantiza la salud de todos los trabajadores y la buena relación con su entorno. Bueno, como hemos visto, el ruido es uno de los principales peligros físicos, pero así como tenemos el peligro del ruido, también tenemos el peligro de las vibraciones. Hay situaciones en donde nosotros nos vemos forzados a utilizar equipos que vibran, ¿correcto?
Al igual también que el tema de la radiación solar. Cuando tú te expones, por ejemplo, a la radiación solar que estás trabajando en campo, la radiación puede afectar no solamente tu piel, sino también tu vista, ¿no? Luego también, luego que tenemos los peligros físicos, tenemos también los peligros químicos. Dentro de estos peligros químicos encontramos al polvo, a los humos, a los productos químicos, a las neblinas, a los gases, etc. El peligro asociado a la producción, manipulación y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas susceptibles de producir daños en elementos vulnerables como resultado de incendios, explosiones o escapes tóxicos. Tenemos el caso del polvo orgánico, que son partículas secas procedentes de las plantas, de los animales, hongos o bacterias, que son lo suficientemente finas como para ser transportada por el viento, ¿no? El polvo inorgánico son partículas finamente polvoreadas, en este caso, de una sustancia inorgánica, especialmente el polvo, que inhalado puede producir procesos patológicos en los pulmones, tenemos el caso, ¿no? El polvo orgánico puede producir distintas enfermedades que el polvo inorgánico. Dentro del polvo orgánico tenemos la visinosis, la neumonitis por hipersensibilidad alérgica, el asma ocupacional o asma laboral, y los polvos inorgánicos pueden producirnos asbestosis, neumoconiosis o también llamada la famosa silicosis, ¿no? Flotan en el viento partículas de sílice, un material altamente nocivo. Daniel no tiene idea que este polvo podría causarle silicosis. ¿Silicosis? ¿Qué es? Y así como él, hay muchos que trabajan en esta industria y no se enteran de que este polvo es mortal. Silicosis es una enfermedad pulmonar que en los últimos años ha ido en aumento en Estados Unidos. No hay una cura para la enfermedad. El doctor Serna nos dice que ha tenido 2 pacientes diagnosticados con silicosis. Uno de ellos ya falleció. Asegura que las autoridades médicas ven cada vez más casos de hombres jóvenes que padecen la enfermedad y casi todos son latinos. El Servicio de Inteligencia Epidémica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dice en un informe que en los últimos meses se han presentado 18 pacientes con síntomas en California, Colorado, Texas y Washington. Y es que esta enfermedad sin cura podría tardar hasta 10 años en manifestarse con síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias. Univisión contactó a la División de Salud y Seguridad Ocupacionales de California cuestionando qué está haciendo el gobierno ante las alarmantes cifras. En un comunicado nos respondió: las reglas de Cal OSHA exigen que los empleadores protejan a los empleados de una exposición que exceda lo permisible para la sílice cristalina respirable. Nosotros siempre utilizamos lo que son la protección que se requiere para manipular lo que es la piedra, tanto máscaras como gafas, las botas de seguridad. Y aparte de eso nosotros trabajamos mucho en lo que es con agua, se filtra, con lo cual no hay ese polvo. Las autoridades estiman que hay más de 8,000 empresas que se dedican en Estados Unidos a la elaboración de piedra y tienen en este momento a expertos en salud pública que se cuestionan si los 100,000 empleados que laboran en esta industria están conscientes de lo que es la silicosis y si están tomando sus precauciones. En Los Ángeles, Socorro Cruz, Univisión. Entonces, también tenemos el humo, que es una suspensión en el aire de pequeñas partículas sólidas que resultan de la combustión incompleta de combustible. El tamaño de estas partículas oscila o debería oscilar entre 0.005 y 0.01 milimicras. El contacto del humo con las mucosas del cuerpo humano provoca su irritación y si entra en contacto con los ojos puede producir lagrimeo dificultando la visión, ¿no? Tenemos en el caso de los humos metálicos, los humos de soldadura, que son pequeñas partículas que son formadas cuando el metal vaporizado se condensa rápidamente en el aire, manteniéndose en suspensión, ¿no? En el caso de los líquidos, el líquido es un estado gaseoso que en estado gaseoso de agregación de la materia en forma de fluido, lo que significa que su volumen es muy aproximadamente constante en un rango grande de presión y las ubicaciones de este líquido, por ejemplo, tenemos en los barómetros, termómetros, en las bombillas fluorescentes, agentes desinfectantes en albercas y aguas potables.
El tema de los gases, que son sustancias en forma gaseosa y se producen de detectar por la presencia del olor, como hay otros que no se pueden detectar. Algunos gases producen efectos irritantes, como los gases que pueden ser inflamables o también los gases explosivos, ¿no? En el caso de los vapores, que son sustancias de forma gaseosa que normalmente se encuentran en estado líquido o sólido, y pueden ser vueltas a su estado original por un aumento de presión o disminución de la temperatura, ¿no? Así como podemos estar rodeados de los peligros químicos, también lo podemos tener con respecto a los peligros biológicos, ¿no? Estos son aquellos representados o originados por microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos u órganos corporales y animales presentes en determinados ambientes laborales que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos para la salud de los trabajadores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, desde el punto de vista de la higiene industrial, los agentes biológicos presentan propiedades que dificultan su control, ¿no? Porque no son exclusivos del ambiente de trabajo o la sintomatología o no poseen límites permisibles de indicadores de implementación de medidas preventivas, ¿no? Porque son muy pequeños. Por ejemplo, un virus, una bacteria que puede enfermarnos, los hongos también, ¿no? En el caso de un virus, es un agente infeccioso microscópico acelular. Acelular significa que el virus no tiene células, que solo puede reproducirse dentro de células de otros organismos y siempre transmitido de personas a personas. Aquí está, por ejemplo, el virus de la varicela, de la viruela, del sarampión, de la poliomielitis, del dengue, de la rabia, etc. Luego tenemos el caso de las bacterias, que son organismos unicelulares, ¿no? Que sí tienen solamente una célula, que pueden ser transmitidos directamente o indirectamente a una persona o a otra. Entre las enfermedades que son originadas por bacterias tenemos el cólera, el botulismo, la lepra, la neumonía bacteriana, el tétano, la tosferina y la tuberculosis también tenemos en ese caso, ¿no? Adelante, Orlando, ¿qué quieres preguntar? Prende tu micrófono. Sí, ingeniero, me copia, ¿verdad? Fuerte y claro, Orlando. Ingeniero, una consulta. En las noticias en algún momento yo escuché que las torres de internet por ahí causan cierta frecuencia y con la larga las personas han enfermado de cáncer. ¿Ese qué tipo de peligro vendría a ser, no? ¿O cómo se definiría eso? Muy bien, ese tipo de ondas electromagnéticas se definiría como un peligro físico, porque las radiaciones están dentro de los peligros físicos. Las radiaciones pueden ser ionizantes o no ionizantes, ¿no? Entonces, eso se identifica como peligro físico, como el ruido, la iluminación, las radiaciones, las vibraciones. Así es, Orlando. Ok, gracias, ingeniero. Continuamos. Podríamos creer que los virus y bacterias tienen mucho en común y más porque a los dos los relacionamos con enfermedades y a ninguno lo podemos ver a simple vista. En realidad, la diferencia entre ellos es mayor que entre una planta y un elefante. Hoy te presentamos ¿virus y bacterias son lo mismo? Agradecemos a todos los que nos apoyan en Patreon y YouTube. Ellos eligieron este curioso video. Tú también puedes ayudarnos a decidir qué preguntas responder al apoyarnos en patreon.com/curiosamente y a través del botón unirse en YouTube. Sabemos que las bacterias han estado en nuestro planeta desde hace 3.500 millones de años, pero los virus son todo un misterio. No sabemos cuándo surgieron. De hecho, no sabemos cuál de los dos surgió primero, ni si surgieron uno a partir del otro. Es más, ni siquiera sabemos dónde poner a los virus en el árbol de la vida. Lo que sí sabemos es que son completamente diferentes. Las bacterias miden entre 0.2
y 2 micras de diámetro. Para que te des una idea, el grosor de un cabello es de unas 75 micras, aunque Tío Margarita namibiensis puede llegar a medir casi 1 milímetro y se puede ver a simple vista. Para poder observar el resto de las bacterias necesitas un microscopio, pero no te preocupes, con un microscopio simple y de baja resolución ya las podrás ver. Si usas un lente de 100 aumentos podrás verlas como puntos, y con 400 aumentos o 1000 aumentos ya puedes ver su forma. Tienen formas muy variadas, pero su estructura es bastante simple. Tienen 3 capas externas y en su interior tienen su ADN, un poco desordenado, ribosomas, que es la maquinaria encargada de formar proteínas, citoplasma y plásmidos, que es ADN extra, y pueden tener alguna o todas estas estructuras adicionales. Un flagelo para moverse, fimbrias para adherirse y unos pelitos llamados pili que les sirven para moverse y para enviar y recibir ADN de otras bacterias. Los virus son pequeñísimos, tanto que es necesario un microscopio de electrones para verlos. Los virus más pequeños son hasta 50 veces más chicos que una bacteria. En 2003 se descubrieron los GIRUS, de Giant Virus, virus gigantes, que son del tamaño de una bacteria pequeña. Los virus también tienen varias formas, pero en comparación con las bacterias, los virus tienen una estructura sencillísima. En general tienen una envoltura o cápside y dentro de ella ADN o ARN. Como ves, a los virus les hacen falta muchas partes esenciales para su reproducción. La única manera en la que pueden replicarse es usando células vivas. Por eso se dedican a invadir todo lo que esté a su alcance. Si tienen la llave química que les permita entrar, infectan y enferman todo tipo de organismos. Algunas de las enfermedades que nos causan son hepatitis, influenza, dengue, varicela, resfriados y herpes. Por otro lado, unas bacterias pueden ser perjudiciales y muchas otras beneficiosas. No podríamos vivir sin todas las bacterias que habitan nuestro cuerpo. Muy pocas bacterias nos pueden llegar a provocar enfermedades como tétanos, enfermedad de Lyme, salmonelosis, lepra, anthrax y shigellosis. Ahora, ¿cómo combatirlos? Los antibióticos son exclusivos para bacterias y las matan o evitan su reproducción. Pero ¡ojo! Nunca debes tomar antibióticos si se trata de una infección viral, ya que estos no matan al virus y puedes crear bacterias resistentes. Hay fármacos antivirales exclusivos para virus e inhiben su desarrollo. Y para prevenir, las vacunas. La mayoría de las vacunas que se han desarrollado son para crear anticuerpos contra virus, como los causantes de sarampión o rubeola. Pero también hay vacunas que nos previenen contra infecciones bacterianas como tétanos o meningitis meningocócica. En general, es más difícil crear drogas contra virus por su tamaño tan pequeño y porque siempre se reproducen dentro de las células. Además, tienen una tasa de mutación muy alta. Algunas bacterias también pueden llegar a ser un reto porque pueden reproducirse dentro de las células. De seguro te estás preguntando cómo puedes diferenciar cuando te enfermas por un virus y cuando por una bacteria. Es algo complicado. Un médico podría hacer un diagnóstico conociendo tus síntomas, pero en muchos casos necesitarán estudios de laboratorio para identificar y tratar la enfermedad. Pero aquí te van un par de pistas para poder diferenciar un resfriado de una infección bacteriana. Una infección viral suele tener como síntomas goteo de la nariz, dolor de garganta y fiebre leve, y no es necesario tomar antivirales. La influenza, aunque también es causada por virus, por lo general tendrá como síntomas dolor corporal y fiebre alta. Una infección bacteriana puede ser resultado de una segunda infección, o sea que primero te enfermaste con un virus, pero por falta de cuidados, una bacteria oportunista fue capaz de ingresar a tu debilitado cuerpecito. ¡Ay, abusiva! En ese caso, los síntomas persisten por más de 14 días, hay fiebre alta y te sientes peor conforme pasan los días. Sinusitis, infecciones de oído y neumonía son ejemplos de infecciones secundarias. Recuerda que la mejor forma de prevenir infecciones virales o bacterianas es tener buenos hábitos de alimentación
higiene y vacunarte. Y si ya estás enfermo, quedarte en casa y sobre todo, nunca automedicarte. Y llamar al médico si los síntomas se agravan. Curiosamente, si te quedaron dudas, te dejamos una lista de nuestros videos que complementan este tema. También tenemos el caso de los hongos que forman parte de estos peligros biológicos. Así como tenemos los peligros biológicos, como ya hemos visto, los virus, las bacterias, los hongos que nos pueden enfermar, tenemos también los peligros psicosociales, que son aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo y el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se presentan con capacidad para poder afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. Dentro de los riesgos psicosociales tenemos el estrés laboral, el burnout, el mobbing, el acoso sexual y la violencia física tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, el caso del estrés social, el estrés laboral. El estrés es considerado la enfermedad del siglo porque con el estrés tú te puedes enfermar con muchas cosas, ¿no? Es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido y el entorno o la organización del propio trabajo, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Luego también tenemos el síndrome del burnout o síndrome del estar quemado. Ocasiona en este caso malestar psicosomáticos, conductuales, emocionales y ambientes laborales. El burnout es cuando las personas tienen expectativas de ascensos laborales o crecimiento profesional y se dan cuenta que pasan los años, el tiempo, y permanecen en el mismo cargo, ¿no? Luego tenemos el tema del acoso sexual, que es toda conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afecta la dignidad de las mujeres y de los hombres en el trabajo, incluida la conducta de superiores y compañeros, que resulta inaceptable por ser indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma, ¿no? ¿Sabes la diferencia que existe entre hostigamiento sexual y acoso sexual? Antes de conocer las diferencias, debes saber que son conductas de carácter sexual no recíprocas, ofensivas y humillantes, que pueden incluir insinuaciones, manoseos, exhibiciones sexuales y amenazas a la vida laboral de la persona afectada. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se presenta en una relación jerárquica y de subordinación que ocurre principalmente en el trabajo, mientras que el acoso sexual ocurre entre personas del mismo nivel jerárquico, ya sea en el trabajo, la escuela, el hogar, el transporte público o en tu comunidad. Para identificar si eres víctima de estas conductas, es importante saber y aceptar cuando algo te incomoda, disgusta o afecta. Un elemento clave es tu consentimiento. Si dices no, es no. El hostigamiento y el acoso sexual deben denunciarse, porque ambos son sancionados por la ley. Para más información ingresa a cerotolerancia.inmujeres.gov.mx. También tenemos el tema de los peligros ergonómicos. Es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en el puesto de trabajo, y si está presente es posible que la persona trabajadora expuesta pueda sufrir con el tiempo un daño musculoesquelético que afecte, lógico, su salud, y para valorar si esta exposición es demasiado peligrosa se deberá de evaluar, lógico, el riesgo correspondiente, ¿no? Entonces, dentro de los peligros ergonómicos a los cuales nosotros nos exponemos en el puesto de trabajo está la manipulación de cargas. Si bien es cierto, nuestro trabajo no es el de estibaje, en algún momento de tu trabajo vas a tener que levantar cajas o vas a tener que levantar objetos que pesan más de 3 kilogramos, porque según el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional, para que un objeto sea considerado carga, debe de pesar más de 3 kilos, ¿correcto? También vamos a estar expuestos a los movimientos repetitivos, lo cual puede
ocasionar un desgaste físico en los músculos, en los tendones. Podemos tener posturas forzadas. El estar mucho tiempo sentado es tan perjudicial como el estar en mucho tiempo parado. Y lógico, tenemos que tener en cuenta, en este caso, las herramientas de evaluación ergonómica que se suelen tener en cuenta para el tema del monitoreo adecuado de estos peligros. El tema también tenemos de los peligros mecánicos o también llamados peligros eléctricos. Será cuando nos estamos rodeados de equipos que se mueven, ¿no? Por ejemplo, como por ejemplo tenemos este juego de poleas, fajas, etcétera, ¿no? El tema de los peligros locativos tiene que ver con las condiciones o características del ambiente de trabajo, como una escalera, por ejemplo, en mal estado, o el piso que puede estar en mal estado y que puede ser un factor de riesgo de caída, ¿no? Acá tenemos una actividad, o dos actividades, mejor dicho. La primera actividad es una actividad administrativa y la segunda actividad es una actividad de almacenamiento. En las actividades administrativas, es decir, lo que ocurre en oficina, podemos encontrar el tema del peligro de manipulación de objetos punzocortante o podemos encontrar el tema, en este caso de la actividad de almacenamiento, el peligro que son los propios productos químicos, porque un producto químico tiene la característica intrínseca de ocasionarte o ocasionarnos daño. En el proceso de inspecciones de productos terminados, el exceso de carga es un peligro del tipo ergonómico, como ya hemos visto, para la operaria. Y en el proceso de producción, la polea en movimiento y exposición de la máquina es un peligro del tipo mecánico justamente para los operarios, ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta. Así como hemos visto el desarrollo, las definiciones de los distintos peligros a los cuales nosotros nos vemos rodeados en el trabajo, es muy importante también conocer ahora los riesgos. De acuerdo al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, el Decreto Supremo 005 del año 2012, nos indican de que un riesgo es una probabilidad de que un peligro se materialice o se concrete en determinadas condiciones y genere daño a los elementos vulnerables o blancos que ya les había explicado, ¿no? Si la carga suspendida era el peligro, ¿cuál es el riesgo de tener una carga suspendida? El riesgo es de que esa carga se caiga, pero se caiga de forma inesperada, no te avise. Ese es el riesgo, ¿correcto? Observamos acá bien el ejemplo. Tenemos cuatro situaciones diferentes, ¿no? Tenemos la primera situación en donde una persona camina por un hueco que encuentra en el suelo que tiene las siguientes medidas: 8 metros de profundidad y 5 metros, perdón, y 0.5 metros de diámetro, ¿no? O medio metro. Luego tenemos un segundo hueco donde tenemos 8 metros de profundidad y 4 metros de diámetro. Luego tenemos, en este caso, un tercer hueco que tiene medio metro de profundidad y 4 metros de diámetro. Y tenemos un último hueco que tiene 0.05 metros de profundidad y 0.5 metros de diámetro, ¿no? Sabemos de que el riesgo viene a ser la combinación también de la probabilidad por la severidad. O sea, qué tan probable es y qué tan severo pudiese llegar a ser. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el primer hueco con estas medidas y características, decimos lo siguiente: la probabilidad para que esta persona se caiga es muy baja. ¿Y por qué es baja? Porque el diámetro solamente es medio metro. Y si esta persona llegase a caerse, ahí sería una severidad alta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una profundidad de 8 metros. Baja por alto, el riesgo que tenemos es el medio. En el segundo caso tenemos una probabilidad alta porque ya tenemos un diámetro de 4 metros, una severidad también alta. Entonces, si yo multiplico la probabilidad por la severidad, tengo el riesgo alto. En el tercer caso, tengo una probabilidad alta
con una severidad baja, porque la severidad es baja, porque si yo llegara a caerme solamente voy a tener una profundidad de caída de medio metro, ¿no? Alta por baja, entonces me arroja un riesgo medio, como observamos ahí, ¿no? Y en el tercer caso, con el último hueco, con estas características, tenemos una probabilidad baja, una severidad baja y tenemos un riesgo bajo, ¿correcto? El riesgo laboral, que viene a ser la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause una enfermedad o pudiese causar también una lesión, ¿no? Tenemos las percepciones erradas. Las percepciones erradas significa pensar de que este animal es inofensivo. Tenemos las representaciones erradas, que también pensar o tener la imagen de que este animal es inofensivo. Luego tenemos las decisiones erradas de acercarnos y tenemos el riesgo, ¿no? Porque el animal reacciona, ¿correcto? Entonces acá ya tenemos ya, como les había mencionado, una actividad que es una actividad administrativa. Posteriormente tenemos un peligro, que es la manipulación de elementos punzocortantes, llámese tijeras, engrampadores, sacagrapas, chinches, y este peligro engendra un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de manipular elementos punzocortantes? Un posible corte que puede ser leve o que puede ser profundo, ¿correcto? Luego tenemos también otra actividad, como habíamos estado observando, que es en la actividad de almacenamiento, ¿no? En la actividad de almacenamiento. ¿Cuál es el peligro de la actividad de almacenamiento? Los productos químicos que estamos observando acá, los productos químicos. ¿Cuál es el riesgo de este producto químico? El contacto que nosotros pudiésemos tener con este producto químico y que pudiese ocasionar el tema de la dermatitis, la intoxicación, etcétera, ¿no? Demos un breve repaso a conceptos básicos de seguridad industrial. Iniciaremos con los conceptos de peligro y riesgo. Peligro, según las OSAS 18001, se define como una fuente, situación o acto con potencial de daño, y por daño entendemos lesión o enfermedad. En conclusión, peligro es algo que puede causar daño. Riesgo, a su vez, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. En resumen, riesgo se obtiene de evaluar tres variables: probabilidad de exposición y severidad o consecuencia. Asimismo, los niveles de riesgo se evalúan desde alto, moderado, a bajo. Ahora que hemos visto los conceptos, analicemos sus diferencias. Los peligros se identifican. Los riesgos se evalúan. Ejemplificando lo anterior, si manejamos una sustancia química la cual es combustible, el peligro se identifica como sustancia inflamable. Dependiendo de la sustancia química que manejemos, tendrá un nivel de riesgo. Por ejemplo, en gasolina, el riesgo es alto. Mientras que en diésel, el riesgo de inflamabilidad es bajo. Otro ejemplo puede ser, si se realiza un trabajo por arriba de 1.80 metros, el peligro se identifica como trabajo en alturas. El riesgo de trabajo en alturas se puede evaluar como riesgo alto, si en la evaluación del riesgo se observan condiciones inseguras, no se detectan barreras y no hay implementados controles administrativos. Por el contrario, la evaluación del riesgo puede bajar a moderado si se observan condiciones seguras para la ejecución del trabajo, si hay claridad en las barreras, por ejemplo, delimitando el área de trabajo, restringiendo el paso a los peatones, si hay controles administrativos implementados y funcionando, como pueden ser permisos de trabajo. Otro ejemplo de una barrera puede ser que el personal porta su equipo de protección personal adecuado. Una vez que nosotros conocemos el peligro o hayamos identificado el peligro, luego hayamos evaluado el riesgo, tenemos que implementar las medidas de control.
¿correcto? El control es el proceso de toma de decisión basada en la información que se obtiene en la evaluación del riesgo. Se orienta justamente a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas y la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica, lógico, de su eficacia, ¿no? El control es aquel proceso que nos va a permitir prevenir o nos va a permitir mitigar la severidad de las consecuencias, ¿correcto? Jerarquía de control. Cuando nosotros tomemos un control para en contra de los riesgos que nos aquejan, tenemos que seguir una jerarquía o una prioridad también de ella, ¿no? Significa que mi primera prioridad ante el riesgo es tratar de eliminar ese riesgo. Si yo no puedo eliminar ese riesgo, lo que yo tengo que hacer es tratar de sustituir ese riesgo de mayor severidad por un riesgo de menor severidad. Si no puedo sustituir el riesgo, lo que yo debo hacer es implementar los controles de ingeniería. Por ejemplo, las barandas que tú ves en las plataformas son controles de ingeniería porque van a prevenir que las personas caigan a los costados, ¿no? Si no puedo aplicar controles de ingeniería ese riesgo, lo que hago es aplicar controles administrativos. Dentro de tus controles administrativos están tus capacitaciones, están las señalizaciones, están, por ejemplo, los procedimientos de trabajo, está la rotación del personal para evitar mayor exposición. Y si ninguno de esos 4 controles te funciona, tu última opción para poder controlar el riesgo es que tú utilices tus equipos de protección personal, ¿correcto? Entonces tenemos acá una actividad que es administrativa, un peligro que es la manipulación de elementos punzocortantes, llámese tijeras en este caso, engrampadores, sacagrapa, chinches. Tenemos un riesgo que es el posible corte, ya sea leve o profundo, y tenemos las medidas de control, ¿no? En este caso, las medidas de control a utilizar para este riesgo, que es el posible corte leve o profundo, es evitar el contacto directo con la punta de los objetos. ¿Y cómo evitamos el contacto directo con la punta de los objetos? Guardándolos punta hacia abajo, ¿no? Y hacerle un uso apropiado. De esta manera, yo voy a evitar tener un posible corte leve o profundo. Con respecto, por ejemplo, a la segunda actividad, que en este caso es el almacenamiento, el peligro son los productos químicos que nosotros tenemos. ¿Cuál es el riesgo de utilizar el producto químico? El riesgo es la exposición que me puede producir una irritación a las vías respiratorias, la asfixia, la dermatitis o la intoxicación. ¿Cuál es la medida de control justamente para evitar esta exposición a estos productos químicos y que me puedan causar lo mencionado? La exposición es que solamente el personal especializado y personal que conoce pueda manipular estos productos químicos. Entonces, al saber tú manipular, vas a evitar en mayor medida que estos productos químicos te puedan ocasionar estos estragos, ¿no? Y sobre todo, disponer de las hojas de seguridad o más conocidas como hojas de datos de seguridad, MSDS, y además utilizar los equipos de protección personal adecuado que esté recomendando las hojas de seguridad, ¿no? Entonces, estos son los posibles controles para el riesgo de exposición que pudiese provocar lo mencionado. Entonces, tenemos acá la primera medida de control, la eliminación. Tratamos de eliminar la fuente de riesgo, por ejemplo, no utilizar en lo sucesivo un solvente calificado como cancerígeno y también dejar de realizar la tarea que implique el riesgo crítico.
modificar un diseño para eliminar un peligro, los cambios en los procesos productivos que eviten la presencia de sustancias peligrosas. Luego tenemos la medida de control de sustitución, que implica sustituir un material por otro menos peligroso, reemplazar un producto químico por otro menos peligroso y reducir el esfuerzo físico a través del uso de carretillas, ¿no? Luego tenemos los controles de ingeniería, que sirven para mantener los peligros fuera de la zona de contacto del trabajador. Instalar sistemas de ventilación, instalar extractores de aire, tractores a control remoto, protección de máquinas, etcétera, ¿no? Luego tenemos las medidas de control administrativa, que se ahí involucran las capacitaciones, por ejemplo, al personal, la charla de 5 minutos, el entrenamiento, los simulacros, el uso de señaléticas de seguridad, carteles de hoja de seguridad, procedimientos que se pueden ir presentando, se pueden ir dando. Y lógico, tenemos finalmente las medidas de control, que es el uso responsable de los equipos de protección personal. Recuerda de que el EPP es el último recurso, la utilización de estos EPPs. El objetivo de un EPP es justamente evitar el mayor daño posible, ya que sea en forma de accidente laboral o de enfermedad profesional. Por esto es muy importante y vital en el trabajo que uses los equipos de protección personal que se te han asignado. Se pueden aplicar varias medidas de control en un determinado trabajo. Por ejemplo, en los trabajos en altura. Tenemos el tema de la capacitación y entrenamiento en trabajos en altura, el tema de los procedimientos de trabajos en altura, el tema de la capacitación en uso de los equipos de protección personal, el tema del uso del equipo de protección personal, llámese arnés de seguridad, casco, lentes, botines de punta de acero, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante también tener en consideración todos y cada uno de estos puntos. Ahora identificamos el peligro y cuál es el nivel de riesgo y control apropiado. Por ejemplo, tenemos el primer peligro. ¿Cuál es el peligro aquí? El peligro son los tubos, las maderas y los objetos regados, es decir, la falta de orden y limpieza. Si la falta de orden y limpieza justamente son los peligros, ¿cuál es el control apropiado? El control apropiado sería que coloque o que pusiese orden y limpieza justamente en el área de trabajo, ¿correcto? Entonces, muy importante tener en consideración estos puntos. La eliminación. Entonces, al colocar orden y limpieza en el área, hemos eliminado, ¿correcto? Hemos eliminado. Luego tenemos otro peligro. En este caso, el peligro es el buzón de agua destapado. El peligro, repito, es el buzón de agua destapado, ¿correcto? Entonces, aquí el control es tapar el buzón del agua para evitar tener el contacto entre la persona y el orificio, ¿no? Bueno, acá se ha colocado el tema de control de eliminación, pero también pudo haber sido un control de ingeniería, por ejemplo. En el tema de los peligros acá que tenemos en el suelo, mucha gente se tropezaba justamente con estos tubos. ¿Cuál es el control que se colocó? Acá la señalización con cinta de color, porque recuerden de que las señalizaciones son controles administrativos, es decir, no se pudo eliminar, no se pudo implementar medidas de control de ingeniería, no se pudo sustituir el riesgo, etcétera. Entonces se llegó a la conclusión de que se necesitaba la señalización.
control administrativo. Luego tenemos aquí, por ejemplo, el vacío en el terreno o un control de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el peligro fue el zancudo del dengue, es decir, el peligro fue un peligro biológico porque nos estamos enfocando al zancudo, ¿no? Aquí el control fue la vacunación, pero bueno, han colocado el control de eliminación, pero también pudo haber sido un control de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fumigación para poder, en este caso, atacar al ente vector, que es el zancudo. En el caso, por ejemplo, tenemos acá del trabajador, porque el trabajador acá es el peligro, no es en este caso el río, el puente. El control es la reinducción para la sensibilización del personal, porque recuerden de que una persona puede, con una mala actitud o una mala decisión, puede convertirse en un peligro, ¿no? Control administrativo justamente. Luego tenemos aquí el peligro es el espacio confinado, como ya se había detectado anteriormente, el espacio confinado. ¿Cuál es el peligro, el control para un espacio confinado? Una ventilación adecuada. Por lo tanto, se aplicó un control de ingeniería. Luego tenemos otro peligro, que en este caso son los equipos en movimiento, ¿no? El tema de los engranajes, la máquina en movimiento. ¿Cuáles son los controles? Colocar una guarda que separe a la máquina justamente del trabajador, ¿no? Es el control de ingeniería, ¿correcto? El control de ingeniería. Luego tenemos el tema, por ejemplo, de este tubo metálico, lo cual puede caer y ocasionar alguna lesión a la persona, lo cual se controló, en este caso, retirando la viga sobre el cilindro y con eso se eliminó el riesgo. Luego tenemos el peligro, en este caso el peligro es la soga para las maniobras, pero en realidad si nosotros nos ponemos a analizar el peligro no es la soga, sino el peligro es el trabajador quien toma la decisión de manipular la soga sin guantes, ¿correcto? Bueno, acá lo habían colocado como un control, como el uso de equipo de protección personal, pero si el peligro es la persona, el control hubiese sido la sensibilización, ¿no? Que lógico está dentro de los controles administrativos, ¿no? En el tema, por ejemplo, acá tenemos de las varillas de fierro desnudas, el control justamente es el uso de los tapones, ¿no? Lo cual se considera como un control de ingeniería. Al igual también que tenemos acá el peligro, el arnés con una sola línea de anclaje, lo cual en este caso lo sustituimos por un arnés con dos líneas de anclaje. Sustitución es el control, ¿no? Tenemos acá el peligro que es el río, porque ya rebasó en este caso el puente, y el control aquí solamente que tenemos es el tema de la señalización para impedir de que algún vehículo transite por este río, ¿no? Controles administrativos. Luego tenemos el peligro, que en este caso es el calzado inadecuado, y el control sería la sustitución de ese calzado inadecuado por un calzado adecuado. En este caso tenemos el control de sustitución, como lo tenemos ahí. Entonces, en realidad, ¿qué cosa es el IPER-C? Como nosotros lo tenemos ahí. Es un documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el cual se detallan los peligros identificados por cada puesto de trabajo y con el fin de evaluar los riesgos y establecer los controles pertinentes en pro de salvaguardar la integridad física y la salud del propio trabajador, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en consideración, ¿correcto? Regresamos en 10 minutos, por favor. Gracias. Un break.
Entonces, como les venía repitiendo, el IPERC es el documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el cual se detallan los peligros identificados por cada puesto de trabajo con el fin de evaluar los riesgos y establecer los controles pertinentes en pro de salvaguardar la integridad física y la salud del propio colaborador. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para la elaboración o actualización del IPERC? Tenemos en este caso, por ejemplo, las actividades rutinarias. Las actividades rutinarias son aquellas pues que el colaborador realiza como mínimo 3 veces a la semana, ¿no? O todos los días. Las actividades no rutinarias son aquellas que no lo realiza todos los días ni 3 veces como mínimo, sino con tiempos más prolongados. Las situaciones de emergencia se tienen que tener en cuenta también para la actualización de la matriz de TIPAR-C. Las condiciones de trabajo existentes o previstas también que se puedan dar, el resultado de las investigaciones de los accidentes o de las enfermedades ocupacionales que se pudieron haber tomado también en consideración. Es muy importante tenerlos en cuenta. También contamos con los peligros que guardan relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del propio trabajo, también es muy importante. El tema de los datos estadísticos recopilados, ¿no? Producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores, también es importante, hay que tener en cuenta. Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y también psicosociales que se pueden dar. El tema de incluir las medidas de protección de los trabajadores en situaciones también de discapacidad que se puedan dar. El tema de incluir las medidas de protección a las trabajadoras en periodo de embarazo. Incluir las medidas de protección a las trabajadoras en periodo de lactancia también, como también incluir las medidas de protección de los trabajadores adolescentes en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de IPAR-C que mayormente conocemos o se aplican en las empresas? Tenemos el IPAR-C línea base y tenemos el IPAR-C continuo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Justamente, el de línea base es realizada una sola vez por la empresa y es un mapeo general de todas y cada una de las actividades de la organización. El IPAR-C continuo es aquel que es realizado todos los días por el trabajador, ¿no? Todos los días por el trabajador. El IPAR-C tiene las siguientes características, por ejemplo, muy importante tener en cuenta que estas características se pueden ir dando en base a las actividades rutinarias y no rutinarias de emergencia, a las condiciones, por ejemplo, de trabajo y susceptibilidad a los factores de riesgos, a las medidas medioambientales del trabajo y de la propia organización, a los trabajadores con discapacidad, riesgos para la procreación, enfoque de género, protección de las trabajadoras y de los adolescentes. Con respecto a los resultados de la evaluación de los factores de riesgos, monitoreos, las investigaciones de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, datos estadísticos de la vigilancia de la salud colectiva, en este caso. Entonces, este IPAR-C debe ser elaborado, nos indican, por una persona competente, actualizado por lo menos una vez al año. Debe ser consultada por los trabajadores, comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Debe ser elaborada por cada puesto de trabajo.
etapas que debemos de tener en cuenta en este caso para el tema del I+C. La primera etapa del I+C es el compromiso. Que el compromiso de quién o de quiénes, el compromiso de la alta dirección, ¿no? Si tú quieres que algo funcione en tu empresa, primero tienes que comprometer a la alta dirección. Es decir, esto tiene que estar respaldado por la máxima o las máximas autoridades dentro de una organización. Una vez comprometida la máxima o las máximas autoridades de la organización, lo que debemos nosotros hacer es tener un mapa de procesos, como estamos observando acá, ¿no? Un mapa de procesos para posteriormente identificar los peligros, evaluar los riesgos y valorarlos, es decir, evaluarlos si son altos, medios o bajos y sobre todo y finalmente establecer las medidas de control, ¿no? Siguiendo la jerarquía de controles. Recuerden que hay 5 niveles. La jerarquía nos indica de que la primera opción siempre a utilizar es la eliminación. Si no puedo eliminar el riesgo, lo tengo que sustituir por otro riesgo de menor severidad. Si no puedo sustituirlo, aplico controles de ingeniería. Si no, controles administrativos y finalmente, en este caso, utilizo los equipos de protección personal. Ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005 del año 2012. ¿Qué me indica la ley con respecto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control? Nos indica de que todas las empresas deben de tener una matriz del I+C, donde hayan mapeado los peligros y riesgos y aplicado los controles por cada puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué nos indican acá? Mirans Cuenta Rodríguez, por favor, ha levantado la mano, adelante. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, una pregunta. Adelante. Ingeniero, ¿cuándo se dice que es un I+C específico y cuándo se debe llenar ese documento? Bueno, el I+C específico, como su propio nombre lo indica, se realiza para una determinada actividad específica y lógico es utilizado no de manera continua o diaria, porque dicha actividad suele realizarse en tiempos que están enfocados específicamente para la realización de determinado trabajo. Ya, gracias, ingeniero. Perfecto, continuamos. Contamos entonces con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo son un conjunto de elementos que suelen interrelacionarse o tener interactividad y que tienen por objeto, por ejemplo, establecer una política, establecer objetivos de seguridad y salud en el trabajo y mecanismos de acciones necesarias o necesarios para alcanzar dicho objetivo. Adelante si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿El personal obrero es el único que está en el deber de realizar este I+C o también lo tienen que hacer los supervisores? Y mi segunda pregunta es, ¿quiénes son los que inspeccionan si se está llenando correctamente el I+C? Ya, muy bien. La matriz del I+C es lógico, debe ser llenado por el propio trabajador, quien va a realizar la actividad. Y con respecto a la segunda persona, es el supervisor quien corrobora el correcto llenado que ha hecho el trabajador con respecto a dicha matriz.
Recuerden de que los trabajadores son las personas que incluso conocen más los peligros y los riesgos que el propio supervisor, porque son los que conviven con el peligro y riesgo todos los días, ¿no? Producto de sus actividades. Entonces, la ley indica que son ellos los que deben ser, que deben de llenar la matriz, y la persona quien se encarga de corroborar el correcto llenado es el propio supervisor, ¿no? Continuamos con las preguntas, si lo tienen, por favor. Ingeniero, Ingeniero, buenas buenas noches. noches. Adelante. Ingeniero, consulta, el IPC, ¿en qué tipo de trabajo se debe realizar obligatoriamente o es en general para todas Muy las bien. actividades? Muy bien. El IPER-C, a lo menos el IPER-C continuo, si nosotros nos enfocamos en el IPER-C continuo, el IPER-C continuo mayormente es muy utilizado en el sector minero y es llenado todos los días, todos los días. Es decir, el IPER-C es utilizado para actividades rutinarias y planificadas en el sector minero. Y cuando se presentan actividades no rutinarias o no planificadas, se llena lo que se conoce como ATS, un análisis de trabajo seguro. Sí. Mm. Ya, y el tema, lo que es el IPC, normalmente se debe realizar en lugar del trabajo o antes de iniciar las labores. Debe ser llenado en el mismo lugar de trabajo. ¿Por qué en el mismo lugar de trabajo? Porque es ahí donde tú vas a identificar tus posibles peligros y evaluar tus posibles riesgos, de aplicar tus posibles controles en la actividad donde tú vas a desarrollar, en el frente de trabajo. Ok, muchas gracias. ¿Correcto? Eh, Ingeniero, una consulta. Ingeniero, una Adelante, consulta. adelante, caballero. Ingeniero, una consulta. Eh, para nosotros hacer el llenado, por decir, del IPC continuo, ¿nos basamos, digamos, en el IPC línea base o podemos llenarlo apartemente de la línea base? Podemos hacer las dos cosas. Basarnos en lo que ya tenemos un mapeo general, que es el IPER-C línea base, o podemos hacerlo producto de la observación en tiempo real que tenemos en el lugar de los hechos. Así es. Ya. Y en el ATS de igual manera. Igual manera, solamente que el ATS es un documento de gestión preventiva que es utilizado mayormente en el sector construcción, y en el sector minera es Claro, utilizado el IPER-C. Es decir, claro, pero en el IPC línea base se incluye lo que es, digamos, trabajos rutinarios y no rutinarios, ¿no? así es, trabajos rutinarios y no rutinarios, es lo que se incluye Exacto, en por el eso era mi IPER-C, ¿no? pregunta, ¿no? Claro, en el Ajá. IPER-C, repito, se llena en base a estos tipos de trabajos, si son o no rutinarios, y en el IPER-C continuo se llena las actividades rutinarias, nada más. Y cuando no son rutinarias, se llena lo que se conoce como un ATS. Ya, listo, gracias, ingeniero. Si Ingeniero, tienen buenas alguna noches. Una otra consulta. pregunta, adelante. Sí, Freddy Olivo, tengo un poquito que me ha confundido. Tengo entendido que el IPC línea base, ahí se recoge todos los peligros de todo Claro. el proyecto que podrían presentarse durante el desarrollo, ¿verdad? Así es. El IPC continuo es, pues, en base, el Vaya, IPC línea va. base con Tu lo que ya hermano se está con pueda mis dos identificar hermanos, ¿no? A las patas. eh, el Disculpe, desarrollo de cada actividad, quién ¿verdad? está haciendo bulla aparte de usted? ¿Quién está? ¿Usted es Ángel? Ah, ya, se había cruzado. Adelante, disculpe, no lo había escuchado. Sí, le decía que el llenado del IPC continuo ya se hace en referencia a lo que ya se tiene en el IPC En línea la línea base, base. con lo que ya se puede presentar el desarrollo de las actividades diarias en las diferentes, O valga la con lo que se redundancia. podría presentar de la observación que en ese momento tú también haces. Correcto, Es ese es, decir, ¿no? es Gracias, así, gracias, ingeniero. no se preocupe. ¿Otra Ingeniero, pregunta? Ingeniero, lo que yo, bueno,
Lo que yo entiendo con la pregunta del anterior compañero es que si es que dentro de mi IPRC línea base no están contemplados algunos peligros que yo llené en mi IPRC continuo, entonces eso sería una tarea pendiente para poder actualizar mi IPRC línea base para que en un futuro cercano yo tenga contemplado estos peligros que anteriormente no han estado identificados, ya sea por un cambio de labor, por un cambio de lugar o de zona de trabajo o por algún otro medio. Entonces se tendría que esos nuevos cambios incorporar En las al IPRC línea actualizaciones, base. en las Así actualizaciones que se dan de la línea base, es así. Así es. Muy bien. Una consulta más. ¿Qué pasaría en el caso de un accidente si un trabajador, qué implicancias legales ocasionaría si un trabajador no realizó su IPRC o lo realizó su IPRC continuo, pero de manera incorrecta y sucede un accidente? ¿Qué eventos legales podría contraer todo ese tema? En primer lugar, cuando ocurre un accidente donde hay una investigación en proceso, para que pueda de una u otra forma coberturar el seguro, en este caso ustedes tienen un SCTR, tiene que demostrarse que el IPRC ha sido llenado de forma correcta. O sea, el IPRC es un documento legal. En caso de que no coberture, por ejemplo, el seguro, porque los seguros te ponen condiciones para poder coberturar, el empleador de forma solidaria se haría cargo de los gastos, en este caso, y de las indemnizaciones eh, para el trabajador afectado, ¿no? Ingeniero, Mm, buenas noches. Adelante, caballero. Ingeniero, buenas noches. Mi consulta es respecto al IPRC línea base. Sabemos que la actualización es cada año, ¿no? De versión a versión, el IPRC línea base, incluyendo, ¿no?, los peligros que según la actividad que se va incluyendo, ¿no? Actividades nuevas. Y mi consulta sería, en el IPRC línea base, ¿sería factible mencionar los peligros que se tiene a mejor dicho, a la hora del refrigerio, a la hora del almuerzo, ¿no? Que no, según las entidades, es 1 hora, 45 minutos, ¿no? Porque normalmente el listado de peligros se hace de acuerdo a cada actividad en el IPRC línea base. Y no sé si sería conveniente incluirlo también, lo que es a la hora de refrigerio, porque también, ¿no?, es un lapso de 1 hora, que también es una actividad rutinaria que se hace tanto de traslado en el comedor, y no sé si sería factible añadirle, ¿no?, los posibles peligros que pueden suscitar durante ese tiempo. Claro que sí, ¿por qué no también los controles? La diferencia es que cuando tú revisas el SCTR, en el SCTR, por ejemplo, su normativa, hay exclusiones de los cuales ellos no reconocen como accidente de trabajo. Y uno de los puntos en el cual ellos no reconocen como accidente de trabajo es la hora del refrigerio. Para ellos, lo que pueda ocurrir en el horario de refrigerio no es considerado accidente de trabajo porque supuestamente tú no estás trabajando para la cobertura del seguro, pero para casos, por ejemplo, estadísticos o reglamento interno de la empresa, sí se podía considerar como un accidente de trabajo, ¿no? Porque recuerda de que tú en un almuerzo o en una comida puedes atragantarte o puedes resbalar, por ejemplo, cuando te desplazas con tu plato de comida. Es así. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, y en el ¿Correcto? caso, siguiendo la misma consulta de mi compañero, en el caso de que un trabajador se accidente dentro del campamento descansando, ¿también sucede lo mismo? También, con respecto a la cobertura, ¿me estás hablando? Sí, sí, del Claro, con seguro. respecto, con respecto a la cobertura del seguro, sí. Yo les diría a ustedes que revisen el Decreto Supremo 003/98. En ese Decreto Supremo 003/98 te habla de las normas técnicas del SCTR. Y hay un punto de exclusiones, es decir, cuando el seguro no reconoce que es accidente de trabajo. Uno de esos puntos es
durante actividades deportivas y culturales. Por ejemplo, si alguien se accidenta en un campeonato, así ese campeonato haya sido organizado dentro de la empresa y autorizado por la empresa, no es accidente de trabajo para la cobertura del seguro. Si, por ejemplo, tú tienes un traslado desde tu casa hasta la empresa en camioneta, en el propio vehículo de la empresa, y en el trayecto te choca o sucede algo, no es considerado accidente de trabajo para la cobertura del seguro del SCTR, pero sí lo es para el SOAT, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que tener mucho cuidado ahí, porque no todo lo que ocurre en el trabajo se podría considerar como accidente de trabajo para la cobertura del seguro, pero para casos de solidaridad, para casos el empleador tendría que convertirse en agente solidario, ¿no? Para ese tipo de situaciones. Así se dice la ley. Preguntas, por favor. ¿Sí se está comprendiendo? Buenas noches, ingeniero. Adelante, señorita. Buenas noches. Una consulta. Imaginando que estamos trabajando pues en un edificio, ¿no? De 3 pisos y solamente se está trabajando con, no sé, 4 personas para hacer el hiper de la actividad que las van a realizar las 4 personas y 2 de ellas están, no sé, en el primer piso y 2 en el tercer piso. ¿Es necesario hacer un hiper por cada piso o se puede hacer uno en general? Uno en general, uno en general. Uno en general que abarque el primero y el segundo piso, es decir, que abarque las zonas donde se está desarrollando actividades, ¿no? Y ahí lógico que van a ser también, se va a involucrar mucho el tema de las escaleras, ¿no? A lo menos para el tercer piso, ¿no? Listo, gracias. Ya, correcto. Ingeniero, muy buenas noches. La consulta. Adelante. El hiper C, perdón, los trabajos específicos, ¿el hiper es semejante al hiper C línea base o al hiper C continuo? El hiper C específico no es más que un hiper C que está enfocado a una actividad en particular. Y ese hiper C específico puedes tú tomarlo como base del general, de la línea base. Es así. Claro, o sea, el trabajo lo hago con el hiper C continuo. Con el hiper C línea base y también identificas o colocas los peligros que en ese momento tú estás observando, ¿no? En el área, pero de esa actividad en particular. Otra consulta, ingeniero. También para considerar los tipos de emergencias, ¿no? Como son incendios, sismos, cosas, desastres naturales, ¿es directamente al IPRC línea base, también al IPRC continuo? No, en este caso es directamente solamente al hiper C línea base. Al hiper C línea base. Al hiper C continuo, bueno, también podías considerarlo, pero es más que todo se enfoca al hiper C línea base, ¿no? Porque es un enfoque más general. Claro, gracias. ¿Correcto? Otra pregunta, señores, si es que la hay. Buenas. Buenas noches, Adelante. ingeniero, buenas noches. Una Adelante. consulta. Continuando a la pregunta de mi compañera de hace un rato, mi consulta es si están haciendo igual, ¿no? En un edificio, tal vez en pisos diferentes o en un mismo piso, 2 grupos de trabajadores, pero son actividades muy diferentes. ¿El IPRC se tiene que llenar por cada actividad? En IPRCs diferentes o en un IPRC se puede adicionar las 2 actividades. No, Así en sea. un solo, como repito, se puede hacer en un solo hiper C especificando cada actividad. Se puede hacer en un solo hiper C especificando cada actividad. Así es. Gracias. Ingeniero. Adelante, Ingeniero, caballero. y en cuanto a la orden de trabajo, siguiendo el mismo ejemplo de los compañeros anteriores, en cuanto a la orden de trabajo, si yo en un IPRC tengo 3 trabajadores que están haciendo la misma actividad, en la orden de trabajo, ¿también tendrían que estar los 3 o la orden de trabajo tendría que ser diferente para cada, o sea, una orden de trabajo para cada
trabajador. No, en la orden de trabajo tiene que estar la lista de las personas. Esa orden de trabajo podría, por ejemplo, cuando las personas realizan una actividad de alto riesgo, en el PETAR, en el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, tienen que estar los nombres de las personas que están realizando dicha actividad. Lo mismo también sucede para la orden de trabajo. No tiene que ser una orden de trabajo específica para cada trabajador o por trabajador. Es una sola donde están los nombres de las personas involucradas. Inge, una consulta, buenas noches. Adelante. En la hoja de trabajo siempre, ya que se asigna el personal que va a realizar la actividad, siempre se pone un responsable, ¿no? O un encargado en esa área, ¿verdad? Así es, así es. Ok. Ingeniero, buenas noches. Adelante, adelante. Ingeniero, una consulta. Estaba escuchando el tema de IPRC, línea base y continua. Entiendo que el de continua se refiere al análisis previo, ¿no? Al ATS, ¿correcto? Ya, correcto. La consulta es la siguiente. Para el sector minero, este documento IPRC perdón, continuo o ATS puede ser reemplazado por un PETS o un procedimiento escrito de trabajo seguro. No, ¿Eso es correcto? ¿O no, es de acuerdo porque a los reglamentos de la empresa contrata, ¿no? Que uno trabaja? no, no, por ejemplo, en el sector minero se llena lo que es el I per se continuo, siempre y cuando tu actividad sea rutinaria. Cuando tú encuentras una actividad que no es rutinaria, tú, como no lo tienes planificado y esa actividad no tiene PETS, lo que tú haces es un análisis de trabajo seguro o un ATS. El PETS no reemplaza al I per se, por si acaso continuo. El PETS es solamente la descripción paso a paso de cómo realizar el trabajo seguro de dicha actividad. Pero en el PETS, en este caso, no identificas al detalle cuáles son los peligros, los riesgos y los supuestos controles, lo que sí haces en el I per se continuo. Solamente para el sector minero, actividades rutinarias, se llena el IPRC continuo y cuando tenemos una actividad que no está mapeada, se llena lo que es un ATS. Claro, por eso, o sea, el PETS no No, reemplaza entonces no al reemplaza. ATS o IPRC continuo. Así es. Tú en una actividad tienes que tener IPRC continuo, tienes que tener tu PETS y si es actividad de alto riesgo, tienes que tener también un PETAR, un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Ingeniero, parece que no le está entendiendo. Lo que quiere decir al compañero es que si yo tengo un procedimiento de trabajo que está plasmado, ¿no? Como una actividad rutinaria, es necesario realizar un ATS. Si estás en el sector minero, no, porque el ATS solamente se llena, repito, cuando las actividades son no rutinarias. Si es una actividad Exacto. No, rutinaria, tú no tienes que llenar un realizaría. IPRC continuo. Ingeniero, buenas noches. Me dejé entender, señores. Ingeniero, buenas noches. Adelante, caballero. Con respecto a la pregunta del compañero, yo creo que ahí tiene mucho que ver también la política de cada empresa, porque yo laboro para una empresa de servicios generales en la cual política se basa, pues no aplica tal cual dice la ley, ¿no? Por ejemplo, en el llenado de la ATS, eh, lo normal son 8 horas laborables, en lo cual a nosotros nos hacían colocar el tiempo de duración o en que demorábamos de realizar la test. Y Ya, bueno. con el tema del PETAR, igual cuando hacíamos trabajos de alto riesgo, habíamos dos grupos con los cuales unos estaban haciendo trabajos de alto riesgo y otro grupo no. Pero la empresa o su política nos hacía firmar a todos el PETAR. Bueno, si es por política, bueno, también no estaría mal porque al hacerlo a todos las personas que están haciendo o no están haciendo trabajo de alto riesgo, está lógico asegurando de que la actividad se cumpla con mucha rigurosidad, ¿no?
porque el petar solamente sería enfocado para las personas que están haciendo trabajo de alto riesgo, pero en el caso usted me dice que también lo firman las personas que no están haciendo alto riesgo. Entonces, eso lo hacen con el objetivo de que todos estén enfocados y concentrados en la actividad, independiente si es o no de alto riesgo. Sí, por eso le mencionaba, ¿no? Que es política de cada empresa a la cual se basa, porque muchas empresas no se basan Claro, o pero es se una política aceptada, ¿por qué? Porque está tomando una medida muy rigurosa que está por encima de lo indicado por la ley 29783 o el Reglamento de Seguridad y Salud en Minería. Recuerden de que lo estipulado en la ley son las recomendaciones mínimas que te dan, pudiendo el empleador, indica, hacer las mejoras oportunas de acuerdo pues a los criterios dados, ¿no?, por los especialistas o los profesionales. Y en ese caso, esa situación de que firmen las personas, no solamente que realizan trabajo de alto riesgo, sino también las personas que no lo realizan, el PETAR, es una medida para mí que supera lo indicado por las observaciones mínimas que indica la ley. Ya, y con respecto al llenado de la tesis, lo cual copiamos, que lo cual, la hora que tardábamos en llenar la tesis, más no las 8 horas de jornada laboral. No le escuché y entendí bien, disculpe. Le comentaba que la TS se rige para 8 horas laborables, en lo cual en la empresa que laboraba nos hacían colocar la hora del tiempo en que tardábamos en hacer la TS. Ya. Bueno, yo he estado en empresas en donde el ATS nosotros lo llenábamos sin importar si el tiempo de duración de la jornada era de 8 horas, porque durante nuestra jornada de 12 horas de repente se presentaban actividades que consumían 2 o 3 horas y no eran necesariamente planificadas, sino eran no rutinarias. Y por esas 2 o 3 horas que íbamos a hacer de actividad no rutinarias, nos hacían llenar un ATS. Claro, por eso le digo, entonces eso no es correcto. Es, a ver, para dejarnos entender, porque no lo comprendí. El ATS se llena cuando la actividad es no rutinaria, es decir, no ha estado planificado hacer esa actividad. Pero si esa actividad te va a conllevar 2 o 3 horas, así te lleve 1 hora hacer esa actividad, se tiene que tener un ATS, sin necesidad de esperar de que esa actividad cumpla las 8 horas como usted me está mencionando. Ah, ya, ok, gracias. ¿Correcto? Una pregunta más, por favor, para culminar. Adelante, caballero. Yes, Adelante. me copia. Gracias. Bueno, respecto a lo que comentaba o opinaba el compañero, es el ATS para las 8 horas, eso básicamente va a depender casi siempre de la política de la empresa, ¿no? Y tengo entendido yo que si es solamente por 8 horas de trabajo y las 8 horas se van a extender, necesariamente se tiene que hacer otro ATS o agregar al ATS que inicial como horario extendido. Tengo entendido, es así, ¿no? ¿Verdad? No necesariamente extender el ATS. En ese caso, si fuese política interna, se tendría que volver a hacer otro ATS. ¿Por qué? Porque si ya pasó 8 horas, las condiciones del trabajo también varían. Es como, por ejemplo, cuando hacen 2 turnos. Un turno tiene un petar para ese turno específico. Cambió de turno, el otro turno tiene que tener otro petar. No puede trabajar con el mismo petar del anterior turno, porque en 8 horas pueden cambiar muchas cosas, las situaciones. Entonces puede ser que se puede dar el permiso como de repente no, porque si tú trabajas a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana de repente está soleado, pero a la hora que entre el otro turno ya no va a estar soleado, sino comienza a llover. Por ejemplo, ese sería un motivo para comenzar a hacer otro ATS u otro petar.
Claro, exacto. Eso es lo que sí tengo claro, ¿no? Pero lo que me parecía un tantito contradictorio era de que no se realice el ATS después de las 8 horas, ¿no? Porque sí tengo entendido de que sí o sí se tiene que hacer un ATS para horario extendido en caso Bueno, superemos las 8 horas. bueno, como le digo, si es horario extendido, significa que si van a hacer una actividad no rutinaria, sí, pero si es una actividad ya planificada rutinaria, se tendría que llenar, repito, el IPERSE continuo. A lo menos es así como se maneja en minería, ¿no? En donde yo he trabajado, salvo que por política interna cambie, ¿no? Eso. ¿Correcto, señores? Bueno, yo les agradezco porque debido a la pregunta de un compañero ha venido una lluvia de preguntas, ¿no? Lo cual eso ha generado también una dinámica muy interesante, ¿no? Eso es lo que agrada en una capacitación porque eso demuestra de que